Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy para Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted apoyar a los salesianos de la Iglesia Católica que cuidan de esos jóvenes que están en alto riesgo y ellos logran formarlos como verdaderos ciudadanos útiles al país. Esa es una misión verdaderamente homérica también, porque hay que fajarse, como se dice, a formar estos jóvenes que ya algunos llegan deformados y entonces hay que enderezarles. Es una labor extraordinariamente patriótica, yo diría, de los salesianos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, lo que no es patriótico es precisamente lo que acaba de ocurrir en Bonao con la ADP. Pero yo no sé realmente cuál es el estilo de lucha de estos gremios, de este gremio, porque eso es un gremio montaraz. La verdad que tiende ya a parecerse al Falpo. Es una especie de Falpo un poquito educada. Pero estas actitudes tan bestiales, porque así que ¿cómo uno le puede llamar? Usted tomar una actitud personalizada de mejor dicho, de un directivo en Bonao, un hombre que tiene un problema personal con una persona que acusó ahí, o algunos más que acusó de ser botella en una nómina pública, una cosa de esta. Y parece que le pusieron una demanda por difamación o algo de eso a Lombó. Pero el hombre es un directivo, parece del ADP en Bonao. Pero ya eso es motivo para una huelga, es decir, un paro. Apenas horas de comenzar el año escolar y ya esta gente
oigan por dónde que andan, verdaderos montaraces. Se han ido al monte, porque ¿cómo se explica que un gremio responsable tome una actitud de ese tipo? Entonces, eso es un gremio antipatriótico, hay que decir así. Porque ¿cómo se puede defender la patria actuando en forma tan irresponsable como esta? Es una pena, porque la verdad que el gobierno hace un esfuerzo, y uno lo sabe. No voy a decir débil, porque el gobierno se empeña en buscar cosas, pero es la mala selección que ha hecho el presidente, que yo he dicho siempre. Una de las grandes virtudes que tiene un presidente de la República, y más cuando es un presidente bisoño, que no tiene aquella larga experiencia que, por ejemplo, tenía un Balaguer, una gente de esta, que Balaguer era prudente, y él se sabía tanto el Estado que podía nombrar a cualquier mojigato en un cargo, porque Balaguer suplía eso, y es verdad, y los vimos nombrando muchísimo, hasta Tigres nombraba a Balaguer en cargo de ministro, que eso es mucho decir. Pero él suplía todas esas deficiencias, esas falencias, indiscutiblemente. Pero cuando usted es un presidente bisoño, usted tiene que saber escoger sus colaboradores y ver con quién es que va a ir a todo este tramo largo de un ejercicio gubernamental. Y todos esos saltimbanquis y gente que quiere aprovecharse, y manipuladores de la palabra y de los hechos, y quieren figurar más de la cuenta y que se lo vean y que tomen eso. Los gobiernos como estos gobiernos tienen que tratar de exiliar a esa gente o apartarlo, no visualizarlo. Y en educación, lamentablemente, el presidente no ha tenido éxito. Ahora el nuevo ministro es una incógnita, una persona decente, un joven con buena formación, pero no tiene experiencia académica de nada de eso, de lo que son las ciencias educativas o educacionales y todo ese, además, todo ese complejo tan amplio que incluye la educación, la formación de niños y de adolescentes y esas cosas. Eso es tarea para gente de esa área. Y gente que conozca el comportamiento de ese gremio tan agresivo y tan exigente. Entonces, el presidente ha nombrado ahí en educación mucha gente que no le ha dado pie con bola, y entonces los problemas se irán agravados. Esa es la pura verdad, se agravaron los problemas, y aunque el gobierno haga esfuerzo, repito, por quedar más o menos bien, se ve que queda mal porque queda corto. Y tienen que subsanar muchas veces todos esos errores, pagando, dando dinero, un bono de 1.000 pesos, pero por Dios. Pero un gobierno que, ¿cómo usted puede usar el dinero en forma tan alegre? Un bono de 1.000 pesos por cada niño a la familia. Pero esto es un gobierno sin juicio, dice uno, porque ¿cómo es posible que sigamos con esos bonos? Solamente lo explica algo que yo he dicho y que lo escribí hoy, por cierto. Pago por adelantado. Es decir, ganar familias para que me garanticen un voto en el 2028 y que sea un voto seguro, ya un voto que se puede decir el futuro está aquí. El futuro electoral lo tengo aquí. Y esos premios, esos subsidios, esos bonos, esos títulos definitivos, y todo eso me garantiza la estadía en el poder allá en el 2020. ¿Qué me importa a mí los gastos? Que el gobierno no gaste, que incluso no haga obras, que sus obras no sean consistentes o no sean de envergadura, sino obras pequeñas y más reconstrucciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso garantiza la estadía del partido en el poder. Entonces es dinero y dinero. No basta. Con el 4% quedan miles de escuelas deterioradas. No hay biblioteca. Un 49% de las escuelas no tienen bibliotecas.
No hay, el 72% de las escuelas no tienen laboratorio de ciencia. Léase, química, biología, no voy a hablar de bioquímica porque los muchachos de cuarto no están a esos niveles. Pero química, física, diríamos iniciática. Esas son las ciencias, biología, que los jóvenes deben ir con cierto entrenamiento para llegar al estadio universitario o superior. Pero el 72% de las escuelas no carecen de laboratorios, no tienen laboratorios. ¿Y cómo el gobierno entonces regala el dinero así? 1,000 pesos, un bono a 1,000, explíqueme usted. Y las escuelas, dice la propia ADP, como para justificarse, porque también le dan pie a que se justifiquen los gobiernos. 2.300, 2.400 escuelas, 7.000 aulas que faltan, 2.000 escuelas en condiciones deplorables. 49% de las escuelas no tienen bibliotecas. 72% carecen de laboratorios. Y el 33% de las canchas, el área deportiva, no están deterioradas todas. Entonces, ¿cómo es que vamos a gobernar este país así? No, así no se puede gobernar un país. Pero con un gremio como este, tan exigente y tan irresponsable, entonces explíquenme ustedes, ¿quién puede augurar éxitos al año educativo en este país? Hay que ser muy futurista o muy, diríamos que ser tan optimista que bueno, terminará por decirlo así, terminará en la locura. Cualquiera termina en la locura, en un exceso de optimismo. Con actores como lo que tenemos aquí así, no es verdad que vamos a tener un año escolar exitoso, ni siquiera exitoso, aceptable no lo vamos a tener, como ha sido todo el tiempo. Es una pena y una vergüenza que pasen esas cosas en el país, lamentablemente, pero así no creo que vayamos avanzando o no vamos a avanzar. Eso no es avance, al contrario, vamos a decir que es retroceso, atreviéndonos a ser tal vez un poco pesimista también, o muy pesimista, pero es un retroceso puro, porque ¿quién garantiza clases para los niños y los adolescentes en esas escuelas públicas? ¿Quién lo puede garantizar con un gremio que se comporte así? Un asunto personal de un funcionario de la ADP y que ese señor deba ir a justicia y el gremio presiona para que ese juicio se desestime. Entonces, ¿y qué justicia que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes le van a enseñar a los niños? Que no respeten, que la justicia, vamos a estar en los tiempos de Julio César. Que decía Julio César, o por lo menos creo, que él citaba a Eurípides. Pero es de Julio César la expresión. Lo leí en Suetonio. La justicia será respetada. No. Si es para reinar, la justicia no se respeta, porque es para reinar un rey, un Dios vivo. ¿Cómo es la expresión? Pero si de lo contrario hay que respetar la justicia. Es decir, si es para reinar, no importa que no haya la justicia. Ahora, la justicia, tiene que haber justicia, porque que si, lamentablemente, entonces, ¿cómo viviríamos en forma salvaje, selvática? Algo así era la expresión de Julio César. Sin la justicia, si es para reinar, hay que respetar la justicia. Y si no, también había que, no recuerdo bien la expresión, pero es más o menos así. En Suetonio está lo que quieran consultar. Pero la verdad es que estamos muy mal. Ese gremio tiene que cambiar o se necesitan medidas bukelianas
Muchas veces se necesitan esos buqueles, esos buqueles, esas medidas buquelianas, o aquellas medidas también a los Lee Kuan Yew, o más todavía, más cercano a nosotros, aquellas medidas macorizanas, para referirme a Pérez Martínez, a Macorís, que en paz descanse. Porque Balaguer dijo, venga acá, yo necesito que usted me resuelva 2 problemas. Óigame, y esos son 2 graves problemas que el señor Macorís le resolvió a Balaguer. Primero, porque es que se necesitan ese troglodismo buqueliano y troglodismo balagueriano, si se quiere, para no irnos fuera del patio. Mire, yo quiero que usted se me encargue del 5º centenario de esa obra. Ahí tengo muchos problemas de desalojo, hay como 7 u 8 parroquias que manejan unos curas ahí, que son unos curas sumamente agresivos, politizados. Es gente que incita a la calle, a la ebriedad, a la crispación social en la zona, y la obra no avanza porque esa gente tiene prácticamente un freno ahí. Y Macorís entró con su tropa. Se hizo la obra, se aquietaron los curas, si había que empujarlos, se empujaban, y los fieles, ¿cómo se llaman? Los parroquianos, fueron entendiendo la fuerza, y se construyó la avenida 5º Centenario, como se dice, a sangre y fuego, porque hay que avanzar. Entonces hay gremios que no lo permiten. Mire, Ramón Pérez Martínez, yo quiero que usted se me encargue de la CDE. Ahí hay un sindicato que es incorregible. Y ese sindicato, para poder avanzar en la lucha, en este problema eléctrico, tenemos que decapitar ese gremio, que es un gremio sumamente molestoso y que no deja avanzar. Y ahí fue Ramón Pérez Martínez y devolvió la tranquilidad a la CDE. Jamás, señores, jamás, desde el año 1990 o 91, creo que Ramón estuvo en el 90 en CDE, es decir, estamos hablando de 35 años hace que ese sindicato murió, el Citracode, que era, ese sí es verdad que era una camisa de fuerza en este país, fue eliminado. Porque se necesitan las medidas balaguerianas o buquelianas o las de Lee Kuan Yew, etcétera, etcétera. No hay que ser comunista, no hay que ir al comunismo, porque en el comunismo sí es verdad que hay disciplina. Una disciplina paz, de palo, paz con X, paz de cementerio, que es la que dan esos verdugos comunistas. Eso sí es verdad que no respetan nada y tienen sus reglas, sobre la base del palo, el garrote, el tiro o boniato, la cárcel, como en Cuba. Bien, entonces, bueno, ayer el presidente sigue defendiendo su gobierno, cosa que está muy bien. El presidente tiene que defender su gobierno. Es una pena que derivara la semanal en asuntos políticos que él había advertido desde que nació ese espacio. El presidente había advertido que ese espacio no era para tratar asuntos de ese partidarismo político y esas cosas, sino temas nacionales, temas de gobierno, temas de país. El presidente ha saltado, como dice, sus propias reglas, porque parece que asediado por esas críticas que le han hecho los opositores, principalmente los 2 líderes de la oposición, el presidente ha tenido que responder, y yo creo que las mismas respuestas que dio el presidente no son correctas. Porque hay pleitos, como se dice, que uno no lo puede echar. Y temo que el presidente incluso termine engullido, como se dice, absorbido o engullido por la antilógica en esa respuesta que le dio a Leonel Fernández y a Danilo Medina, básicamente. Porque el presidente reta al PLD, no a Danilo y a Leonel, sino al PLD, que fue quien lo acogió a los dos. Sus gobiernos lo dirigieron ellos dos.
Danilo y Leonel Fernández. Entonces usted comparar una obra de gobierno de 5 años que tiene el presidente con una obra de 20 años del PLD es una cuesta enriscada, pienso yo. Muy enriscada para el presidente Abinader, que ha dirigido su política a lo más a lo dadivoso, que no le gana ningún gobierno, le gana en eso, en lo dadivoso al presidente. Verbigracia, ahí está el bono a 1000, como se dice, y los bonos de marzo, y los bonos de navideño, y de madre, y de padre, y bonos de todos los tipos, y educativos, bueno. Entonces, hacer unas comparaciones. Yo he hecho más que ustedes. Yo recuerdo que el propio Danilo Medina, en esos momentos él también turbado, creyéndose ser el dueño único del PLD y del país y del poder y del dinero, decía, yo lo he hecho mejor que él. Eso llegó a decir de Leonel Fernández, retando ese liderazgo que todo el mundo sabe que el liderazgo de Leonel Fernández espigó en ese partido por encima de él, de Danilo Medina. Pero él se desesperó, no pudo aguantar aquello y quiso sustituir ese liderazgo de Leonel y usó todas las artimañas y todas las, aliando, como se dice, la mala fe y la astucia para tratar de disminuir, que miren cómo llegó a comparar ese liderazgo de Leonel Fernández con un candidato, qué sé yo, un candidato refractario, un candidato mágico, una especie no de ensalmo, sino de un mago. Un mago que saca de una funda una cosa rara y luego saca un pañuelo y de ese pañuelo sale volando una paloma. Bien. Es decir, quiso como vamos a decir, no es el acróbata, sino el que maneja los aros y los platos. No me acuerdo cómo se llaman, los que tiran los platos y eso. Entonces llega un momento que se le cae uno y se van todos al piso. Entonces él trajo ese candidato mágico, refractario, un hombre que solamente podía caminar sobre la base de la dádiva, y quiso enfrentar a aquel liderazgo de Leonel Fernández, y todo el mundo sabe a dónde llevó al hundimiento del PLD, la pérdida del poder y todo aquello. Entonces el presidente Abinader, vamos a seguir con el análisis después de una breve pausa, porque me parece interesante poner todos estos temas como una especie de refrescar la memoria o recordatorio de ese pasado próximo político dominicano. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el análisis. Pues decíamos que el presidente no debe ser engullido o absorbido por la antilógica. 5 años usted no lo puede comparar con 20 años. Indiscutiblemente que la obra del PLD, tanto Leonel, 12 años, u 8 años, pero 12, 8 de Danilo. Los buenos gobiernos siempre trabajan, como se dice, para sus sucesores. Un buen gobernante trabaja para no puede aspirar a que su obra se va a quedar ahí fija. Sigue, sabe que se la deja al sucesor. Balaguer, cuando se fue del poder en el 96, le dijo a Leonel Fernández: mire, le estoy dejando un avión listo para despegar. Usted le toca pilotearlo, llevarlo y enrumbarlo por buen puerto, por buen camino. Eso fue lo que dejó Balaguer. Entonces Balaguer dejó un país organizado, sin deuda, o con poca deuda, o casi nula. No nula, porque ya después del 78 eso fue un caos también. Pero él no fue partícipe de ese caos, del 78 al 96. Porque siempre fue muy prudente con ese asunto de la deuda. Pero dejó el país con una estructura recaudatoria baja, pero seria, organizada, que solamente había que administrarla. Y Leonel Fernández tomó la rienda del país y siguió adelante. Es decir, Balaguer sabía que estaba dejando a un sucesor. Leonel Fernández hizo 8 años más. Y también entendió que le dejaba a su sucesor, que era Danilo Medina. Vamos a hablar de todas esas torceduras. Pero también Danilo Medina dejó el trabajo para que lo siguiera el gobierno de Luis Abinader. Porque es así que se trabaja. Usted, un buen gobierno, trabaja para su sucesor también. El gobierno de Luis Abinader terminó obras importantes, La Parra, por ejemplo. Perdón. La presa de Montegrande. Pero esa obra, el presidente Abinader, ¿qué tiene que decir? Bueno, yo le di continuidad y la terminé. Pero no se puede llevar el elogio él solo. Bueno, yo hice la presa de Montegrande, porque le dejaron esa presa con un 52 o un 60% de avance. Igualmente, yo recuerdo Balaguer. Bueno, Balaguer hizo la presa de Atillo e incluso dejó 100 millones de pesos. Mire, para que termine la presa, cuando se fue en el 78, el presidente Antonio Guzmán terminó la presa, pero terminaron gastando el dinero, y yo creo que no la terminaron. Bueno, se gastó el dinero en la fiesta blanca. Pero esa obra, Antonio Guzmán no se la daba como de su gobierno. Y admitía que la presa de Atillo la hizo Balaguer, la de Sabana Yegua igual. Y cuando se fue a Balaguer, habían obras que estaban muy avanzadas y no estaban terminadas. Pero la terminó el PRD. Sin embargo, el PRD no se la echaba, como se dice, no la asumía. Ese asunto de las circunvalaciones. Por ejemplo, que el presidente diga: bueno, yo inicié Macorís. No es verdad, porque esa de Macorís tiene... Yo creo que fue Leonel Fernández que la inició. La misma de Santiago, aunque el presidente tal vez le hiciera algo, el gobierno de don Luis Abinader, pero esa obra es del PLD. Y las obras del PLD hay que decir que fueron obras de envergadura, porque aquí uno tiene, por eso digo, el presidente no se debe dejar engullir por la antilógica, por dar una respuesta o por quedar bien con su gente o con los entrevistadores que lo tienen ahí enfrente.
Eso no debe ser, porque esa obra, por ejemplo, del PLD, Plazas de la Salud, Sedimá, la misma Plaza de la Salud de Balaguer, esa obra la terminó el PLD. Sin embargo, esa obra se le atribuye a Balaguer. Pero la plaza de Villamella, esa obra la hizo el gobierno de Leonel Fernández. Igualmente aquí donde está el Morgan, se arrancó, Danilo Medina siguió, la amplió aquello y hoy es una gran plaza, pero usted no le puede negar ese mérito a esa gente. La presa de Monción, yo recuerdo, Balaguer la dejó como en un 90% de construcción. La terminó Leonel Fernández. La Duarte la terminó Leonel Fernández, la carretera Duarte. Pero esa ampliación prácticamente la hizo Balaguer. Entonces yo creo que el presidente lo que debió fue defender su obra. Bueno, yo he hecho una obra que la ha valorado el pueblo dominicano, me dio la reelección, mi partido sigue firme ahí, el gobierno sigue, nosotros hemos trabajado por el bienestar del pueblo dominicano. Pienso yo que era mejor y no darle esa beligerancia y darle la oportunidad a un Danilo Medina que anda hoy desesperado porque tiene un camino incierto el PLD. Y vamos a aprovechar para hablar de eso. Un camino incierto que ese partido se lo ha creado Danilo Medina Sánchez. Porque Danilo Medina, yo recuerdo que Leonel Fernández en una oportunidad dijo, intereses de corto plazo se han querido, pugnan por imponerse a intereses o a fórmulas democráticas de largo plazo. Recuerdo que siempre Leonel Fernández dijo eso, esa expresión más o menos así, no es SIC, como se dice. Entonces Danilo Medina, ¿quién no sabe que el caso de Gonzalo Castillo fue una especie de remedio, un remedio mágico, como decíamos ahorita, tratando de minimizar a Leonel Fernández? Pero todo el mundo sabe que eso fue sentenciar al PLD, trajo la división. Leonel Fernández no fue un rupturista per se, nunca lo ha sido un rupturista. Tuvo que romper cuando ya la situación que se creó allí en ese partido fue una burla, una humillación que se le hizo a Leonel Fernández con, por ejemplo, Danilo Medina no cumplió 15 acuerdos que firmó con Leonel Fernández para mantener la unidad de ese PLD en Juan Dolio, lo violó. Luego quiere violar de nuevo la Constitución que él mismo se fijó con un candado. Quiso violarla, le compra 17 o 18 senadores, se lo compra en forma vulgar. Le hace un montaje de elecciones primarias y viene, repito, con ese remedio mágico refractario que fue Gonzalo Castillo. Entonces, usted tenía que sentenciar al PLD en las elecciones del 2020 y se vio claro. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién es el culpable de ese hundimiento del PLD? Es Danilo Medina. Esa es la pura verdad. Entonces, le ha quedado esa suerte de castigo coyuntural, le ha caído al PLD. Y hoy tiene una deserción masiva, una especie también de abandono por goteo, que no dejan de crear cierta tensión en ese partido. Y al mismo tiempo un desánimo, porque la gente, ¿cómo usted se va a sentir bien en un partido que continuamente se está desangrando? La gente yéndose, dirigentes importantes, gente que han sido incluso que son electos, funcionarios electos, y se van regidores y diputados y esa cosa. Eso mantiene en zozobra ese partido. Yo escribí, y me voy a permitir leer este artículo que escribí la semana pasada, hundimiento del PLD, precisamente para seguir con el tema. El PLD está viviendo momentos críticos que dan la medida no solo de las dificultades, sino de la degradación que sufre. Aunque algunos la ven con señales de perpetuidad infernal, en sí está en el purgatorio, del que en un momento dado se puede salir. La sentencia condenatoria de un hermano del líder y estratega impecable ha
aireado toda una gestión vulgar de intereses familiares y de amigos, de íntima y sentida amistad, juicios que les conciernen por derribar los diques de la prudencia, imponiendo la coacción y la arrogancia del poder. Echando un vistazo a la rendición de cuentas del 27 de febrero de 2016, el presidente pedía a los dominicanos, el presidente Danilo Medina, tener el coraje de desterrar a los fantasmas y reconocer que en casi 4 años que lleva en el gobierno ha logrado cerrar espacios a las malas acciones con medidas preventivas y saneadoras, lo que permite avanzar a la transparencia y el cumplimiento de la ley más que en las últimas décadas. Cierro la cita. Adanismo puro. Nadie había hecho esas medidas saneadoras, decía Danilo Medina, ese 27 de febrero de 2016. Dios mío. Entonces, todo un breviario personal cargado de proclamas, soflamas y recetas fracasadas, solo puestas en el papel. Eso fue lo que vimos. ¿Qué vino después? Todo ese desorden de los antipulpos y todo eso, ¿cómo se dice? Esos moluscos que vinieron ahí. Cuántas impudicias y cuántos vínculos ruinosos, cuántas personalidades malogradas y cuántos hombres y mujeres sometidos, dóciles, tuvieron que acogerse a los dictámenes del poder bajo una pretensa afirmación de valores. Mi padre quiso que nosotros fuéramos honestos y serios, todos los hermanos, que nos sintamos todos reunidos en familia y que seamos serios. Eso le decía su padre. Dios mío. Entonces, indudablemente que este comportamiento de asalto al Estado no es único del PLDismo, pero no es óbice para enneblinarlo con el pretexto de la selectividad en la persecución. La huella dejada, todo un equívoco del bochismo, solo se compara con el de la familia de aquel Dios vivo, de la tiranía sin ejemplos. Fue Trujillo. Si el Partido de la Liberación quiere futuro posible, oigan los PLDistas que están con Danilo Medina, deberá reflexionar y echar ese liderazgo güero, solo dispuesto a traicionar, manipular y enriquecerse. Es decir, separarse de esos pasados terribles. En mi opinión, esta organización tiene la oportunidad de salvarse. El éxito no es definitivo ni el fracaso es fatídico. Y esto deben entenderlo si desean ser una alternativa solvente de oposición. Eso es para mí, desde luego, desde mi punto de vista, el hundimiento del PLD donde termina, porque toda la sospecha, o mejor dicho, la sospecha camina junto a Danilo Medina. ¿Quién fue el que destruyó ese partido? Danilo Medina. Su obra de gobierno incluso está ahí. Es verdad que hay una obra infraestructural porque siguió el modelo de Leonel Fernández. Fue el sucesor de esa obra. Se hizo el metro, los teleféricos, y se mejoró el transporte, y siguió en los elevados, allá en Boca Chica y esa zona de la América. Trabajó el gobierno y la avanzó hasta un 52%. Monte Grande, es verdad, y las circunvalaciones, o sea, el gobierno trabajaba, el gobierno de Danilo Medina, pero era esas ínfulas de Dios vivo y de liderazgo que él quiso sustituir y llevarse a Leonel Fernández por delante, como se dice. Entonces terminó hundiendo al PLD, hundiendo el gobierno, terminaron presos, hundió la familia, ahí andan todos juzgándolo, a los amigos más sentidos, también están en justicia, y el único culpable de que el PLD esté como esté
es Danilo Medina. Y los PLDistas que están con él y que muchos ya están decididos a irse porque no van a aguantar aquello, viendo que no, en vez de avanzar, lo que están es retrocediendo. Y con unos discursos y tratando de ganar espacio sobre la base de encontrar disputas con el gobierno, pero repito, el presidente Abinader le ha dado caña en forma también bisoña, porque no es oportuno para el presidente, repito, querer parangonarse en una obra con 20 años contra 5 años, más una obra de 5 años sobre la base más de lo dadivoso que de lo constructivo. Verbigracia, ahí está el presupuesto. Gastan un 97, un 98% en gastos corrientes y solo le dedican un 2, menos de un 3% al área infraestructural y se ganan toda esa crispación en calles, en campos, en ciudades, en carreteras y en qué sé yo, por todos los caminos. Esa es la pura verdad. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, yo muchas veces he dicho que no soy arúspice, ni uno es profeta, ni nada de eso, ni oráculo para uno, qué sé yo, adelantarse al presente y poner el futuro ahí, como dice el futuro aquí. Muy difícil, porque es mejor analizar el pasado, que ya uno lo conoce y lo ha leído, sabe, que aventurarse uno a meterse en el futuro, porque nadie es profeta. Aquí el profeta de verdad fue Jesucristo. Y los profetas anteriores que estaban ahí también, y los sabios que estaban allí, que están ahí en esos libros sagrados, y eso hay que respetar. Pero hay la percepción. Y la percepción, todo el mundo sabe. O no todo el mundo, pero la gente debe saber que la percepción es una capacidad que usted tiene, no de ver el futuro,
sino esa capacidad de capturar una realidad, por ejemplo, que se avecina y que se presenta en forma objetiva, por ejemplo, y que usted eso sabe que puede traer problemas para usted o para un colectivo futuro, qué sé yo, el pueblo o una provincia o lo que fuera. Esa capacidad de capturar usted esa realidad que se puede presentar en forma objetiva, qué sé yo, y usted adelanta cosas. Yo decía que elogiaba a Marino Vinicio Castillo, porque el doctor Castillo ha tenido esa capacidad de percibir, pero desde luego haciéndole esa diferencia con la profecía, porque Marino Vinicio Castillo no ha sido profeta. Y siempre puso en evidencia por esa percepción, esa capacidad de capturar realidad en tiempo presente. Y dijo, aquí este país se va a convertir en una colombianización o mexicanización del crimen, el narco, el sicariato. Miren por dónde andamos. El consumo de droga, la juventud perdida y todo ese urbano proletario joven, ahí está consumiendo droga, asesinando, atracando, robando por todos los sitios, u otro bailando, música pornográfica y movimientos, qué sé yo, de glúteos y de vientre, que usted lo ve que son verdaderos pornógrafos en las calles. La música más vulgar no puede ser. Marino Vinicio Castillo percibió todo eso. Esa es la percepción. Capturar esa realidad que se va a presentar y se presentó y ahí la tenemos. Capacidad de observación. No fue profeta. Entonces uno aquí también, no a esos niveles perceptivos, vamos a decir, pero uno siempre hace sus predicciones y no astrológicas, como decía Chochueca. Porque nosotros, por ejemplo, anunciamos hace 5 años, presidente, póngale atención al agro, agricultura, que ahí hay corrupción. Pero no se hace caso. 5 años después, ahí ya, miren por dónde andan las cosas. El ministro trata de negar, pero él sabe que hay una profundidad, ahí hay un daño profundo. Pero usted no puede tener 5 años un ministerio manejando miles de millones de pesos, 15 o 20 o 30 mil millones de pesos en 5 años, qué sé yo, por ponerle un número, y esa institución no se sepa qué ha pasado allí, porque allí aquello no se audita, no se arquea. Y entonces ahí no hay cámara de cuentas, ahí no hay contraloría, no hay ética. Usted no ha visto a Milagro Tibó pasearse por ahí, a averiguar, a hurgar, a husmear, a ver si oye, mira, déjame mandar un calié ahí a agricultura, a ver si oye algo y me informan para yo por lo menos hacer un descenso, un arqueo. Nadie se atreve a entrar en ese territorio apache. Eso está manejado por un liderazgo impenetrable del PRM y del oficialismo, lamentablemente. Ha tenido el ministro que salir a decir que no hay nada. Ahí eso es solamente la punta del iceberg, porque no se audita. Imagínense, la Cámara de Cuentas dice, su éxito de los 100 días, publicar 20 informes que encontró, oigan bien, y elaborar un formulario para que los funcionarios nombrados y electos declaren sus bienes. Elaborar un formulario más sencillo, parece, para que no le complique la vida, como para que no digan más los funcionarios, para que puedan esconder más sus bienes. Bueno, una cosa increíble en la que estamos. Pero ahí está agricultura. Se denunció. Asimismo, hablábamos nosotros también de Falconbridge. Falcondo, ahí están vendiendo sus bienes. El Estado ya, vía del FONPER, le ha puesto abogado a Falconbridge,
El jefe de la Falconbridge, que es el señor Gaetán Bucherío, no responde ni lo han llamado, y no dicen nada. Falconbridge, aquel ejemplo de minería responsable, que si se iba o si paraba aquella empresa por falta de material, Bonao era un mosquero, que Bonao iba a estar en las ruinas. Hoy está parada y Bonao no ha ido a la ruina. ¿Dónde están aquellas voces y plumas de alquiler, periodistas firmísimos, defensores de esas mineras, de esa riqueza? Ahí está Falconbridge, sometida a la justicia. Y la empresa GOE, que yo no sé quiénes son los dueños, pero sí sé que un funcionario público fue lo que compró precisamente, y estamos hablando de 11 millones de dólares, señores, los 3 tanques grandes que tienen ahí en Jaina, que tenía Falconbridge, lo vendieron en 11 millones de dólares. Ahí está en justicia. Vamos a ver si tal vez ahora los abogados pueden identificar quiénes son los dueños de GOE. Gas and Oil and Energy, Gas, Oil and Energy, GOE. Esa es la empresa que compró los 3 tanques de Falconbridge. Y Falconbridge, con los trabajadores, debiéndole trabajos laborales, cosas de estos, trabajos, debiéndole liquidaciones y muchísimos dinero que le debe al comercio, no paga y vendiendo los bienes. Y el Estado tiene un 9% de las acciones vía acorde y por eso Fomper está, parece, demandando a la empresa, a esta empresa modélica de la minería responsable. Vamos a la pausa. Bien, ya entonces, ahora sí, tenemos que despedir ya el programa. Esa pausa fue porque ya había que parar ahí. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.